Nunca pensé que un objeto tan simple como un buzón pudiera esconder algo tan monstruoso. Mi nombre es Elías Ramírez y esta historia ocurrió en el verano de 1997, cuando tenía apenas 14 años y vivía con mi abuela en un pequeño barrio al sur de Puebla, donde las calles parecían haberse detenido en el tiempo y los secretos viajaban más rápido que la luz. Todo comenzó cuando el viejo don Clemente falleció. Él vivía en la casa de la esquina, una construcción de adobe y tejas rojas que se caía a pedazos, pero lo que más llamaba la atención era su buzón de hierro, oxidado y torcido, incrustado en la pared como si hubiera estado allí desde siempre. Nadie sabía por qué, pero todos evitaban acercarse a él. Algunos decían que había sido maldito, otros que don Clemente hablaba con alguien a través de él por las noches. Una semana después de su muerte, la casa quedó vacía, pero una noche, mientras regresaba de comprar tortillas, escuché un sonido extraño al pasar frente a la casa, como un golpe seco y después un sollozo. Me detuve, volví la mirada y ahí estaba. El buzón, apenas visible bajo la tenue luz del farol, vibró ligeramente. Me acerqué con cuidado. Fue entonces cuando la escuché por primera vez. «¿Hay alguien ahí?», susurró una voz infantil, temblorosa, casi un lamento. Me congelé. Era imposible. El buzón no tenía conexión alguna con el interior de la casa. No había cables, ni tubos, ni bocinas. Era un buzón común, o eso creía. Corrí a casa. Esa noche no pude dormir. La voz me perseguía en cada sombra, en cada rincón. Pero la curiosidad, como siempre, fue más fuerte que el miedo. Al día siguiente, regresé. Llevaba una linterna y una pequeña grabadora que me había regalado mi tío. Me paré frente al buzón, presioné grabar y dije: «¿Quién eres?». Pasaron unos segundos, silencio. Entonces la voz regresó más clara. «Ayúdame, estoy atrapada, tengo frío». Un escalofrío me recorrió la espalda. Era una niña. Su voz sonaba desgarrada, como si llevara años llorando. «¿Dónde estás?», pregunté. «Aquí, dentro del buzón». No entendía nada. ¿Cómo podía estar dentro del buzón? Toqué el hierro. Estaba helado, como si hubiera estado sumergido en agua durante días. La abrí. Dentro solo había oscuridad, pero al mirar más de cerca, sentí que esa oscuridad tenía profundidad, como si no fuera el interior de una pared, sino una especie de túnel o abismo. Empezaron a pasar cosas extrañas. Mis sueños se volvieron confusos. Veía a una niña de cabello largo, vestida con una bata blanca, que me observaba desde lugares imposibles, detrás del espejo, al otro lado de la ventana, al pie de mi cama. No decía nada, solo lloraba. Cada vez que me acercaba a ella, despertaba empapado en sudor. Una noche, después de otra de esas pesadillas, escuché golpes en la puerta. Fui a abrir. No había nadie, excepto una carta. Estaba amarillenta y escrita con tinta roja. «No la escuches, no la abras». Al reverso solo había un símbolo extraño, como un círculo con una cruz torcida. Lo más perturbador fue que estaba firmada por don Clemente. Volví al buzón al amanecer. Quería respuestas. Grité, exigí saber quién era la niña, qué quería. Su voz respondió: «Me llamo Mariana. Él me encerró. Por favor, sáqueme». «¿Quién te encerró?». Silencio. «¿Don Clemente?». Entonces el buzón se cerró de golpe, como si alguien lo hubiese azotado desde dentro. Una ráfaga de aire helado me lanzó hacia atrás. Esa noche soñé con ella de nuevo, pero esta vez no lloraba. Me sonreía. Una sonrisa rota, deformada. Su boca era demasiado grande, sus ojos completamente negros. Me dijo:
Gracias por escucharme. Ahora tú puedes quedarte y yo salir. Desperté gritando. La grabadora estaba encendida en mi mesita de noche, aunque no la había tocado. Reproducía una y otra vez la frase: gracias por escucharme. Corrí a casa de don Clemente al día siguiente, decidido a destruir el buzón. Llevé un martillo, golpeé una y otra vez. Hierro, sangre, no sé cuánto tiempo estuve ahí, pero antes de destruirlo por completo, vi algo. Un ojo desde dentro me miraba, parpadeó. Grité con todas mis fuerzas. Después de eso, me desmayé. Me encontraron en el hospital y me dijeron que me habían desmayado. Cuando pregunté por el buzón, ni mi abuela ni los vecinos recordaban que hubiera uno. Pero yo sé lo que vi y sé que no estoy loco, porque todas las noches, aún hoy, 28 años después, recibo cartas sin remitente con tinta roja que solo dicen una cosa: gracias por dejarme salir. No sé si algún día debería haber abierto esa puerta. Trabajaba en el archivo general de una pequeña dependencia estatal en Bogotá. Era el año 2004 y mi labor era sencilla: clasificar documentos, digitalizarlos y, sobre todo, no hacer preguntas. Llevaba ya 2 años en el puesto cuando un viernes por la tarde recibí una caja polvorienta, sin remitente, sin sello oficial, solo una palabra escrita con marcador negro: restringido. En la oficina todos conocíamos ese tipo de cajas. De vez en cuando llegaban documentos sellados por alguna entidad de seguridad y nuestra tarea era únicamente almacenar, jamás abrir. Pero esa caja era distinta. Tenía un número pintado en rojo en una esquina: 43. Me quedé mirándola por varios minutos. Algo en mí, quizás el cansancio o la monotonía de mi rutina, me empujó a romper las reglas. Esperé a que todos se fueran. Encendí una lámpara de escritorio, cerré la puerta y con manos temblorosas levanté la tapa de la caja. Adentro había una carpeta de color sepia, con fotografías, recortes de periódicos y un cassette mini DV, como los que usaban las cámaras de mano. En la portada del informe decía: caso, edificio Armero, piso 6, octubre 1994. Yo conocía ese edificio. Estaba abandonado desde hacía años. Decían que se había incendiado por una fuga de gas, pero siempre hubo rumores, desapariciones, luces extrañas en la madrugada, testigos mudos. El incendio fue solo el cierre perfecto para algo que muchos no querían explicar. Inserté la cinta en una cámara antigua del archivo. La imagen era granulada, con fecha marcada 11 de octubre de 1994. La cámara temblaba en manos de alguien que parecía grabar en secreto desde una rendija de una puerta entreabierta. Se veían 3 personas en una oficina, 2 hombres con bata blanca y una mujer sentada frente a ellos, esposada a una silla. La mujer no parecía alterada, hasta que comenzó a hablar en un tono completamente distinto, gutural, como si otra voz hablara desde dentro. No soy Yeya. Ustedes la rompieron. Ustedes me llamaron. Uno de los hombres retrocedió con evidente terror. La cámara se movió bruscamente. Se oían gritos, un estruendo de cristales y luego silencio. La cinta terminó ahí. Volví a la carpeta. Había un informe incompleto, lleno de tachones, pero lo poco que pude leer me heló la sangre. Sujeto: Diana R. Villamil, 24 años. Supuesta posesión. Activación de fenómeno no identificado. Clasificación interna: archivo número 43. Acceso denegado por orden superior. Riesgo nivel 4. Ese nivel no existía en nuestro sistema de clasificación. Sentí un escalofrío. Cerré la carpeta, la devolví a la caja y la almacené en una estantería trasera.
donde nadie revisaba. Pero desde ese día comenzaron los ruidos. Cada noche que me quedaba tarde, escuchaba golpes metálicos provenientes del almacén, puertas que se abrían solas. Un día encontré el cajón de la caja 43 abierto, aunque yo lo había trancado con llave. Una madrugada, mientras revisaba otros archivos, escuché una voz que murmuraba mi nombre. La grabadora de voz en mi escritorio se encendió sola y registró algo. Un susurro que decía: «No debiste verla». Renuncié una semana después, pero nunca pude olvidar la mirada de esa mujer en el video, esa forma en que giró la cabeza hacia la cámara, como si pudiera ver al que filmaba, como si pudiera, de alguna forma, verme a mí. Desde entonces he soñado con ella cada noche, y cada noche se acerca más. Nunca pensé que una simple grabación pudiera cambiar mi vida para siempre. Mi nombre es Marcos y lo que voy a contarles no es un cuento ni una leyenda urbana. Es un recuerdo oscuro que llevo conmigo desde hace más de 20 años y que empezó con una cinta cassette encontrada por casualidad. Una historia que muchos intentaron enterrar, pero que ahora yo me atrevo a revelar. Era una noche fría de octubre del 2001, cuando el paquete llegó a la emisora de radio donde trabajaba. Nadie sabía quién lo había enviado. Era un sobre viejo, manchado, sin remitente, y dentro, una cinta cassette marcada simplemente con un nombre: Renata. Al principio pensamos que era una broma o alguna grabación casera, pero al poner la cinta, la atmósfera cambió por completo. La voz que escuchamos no era humana, o al menos no del todo. Era la voz de una joven, temblorosa, quebrada, como si estuviera al borde del pánico, pero al mismo tiempo había algo más, un susurro detrás, una sombra que parecía dialogar con ella. Renata comenzaba contando su historia, una historia que parecía normal, hasta que las palabras empezaron a torcerse. Decía que estaba atrapada, encerrada en un lugar sin ventanas, sin puertas, que alguien o algo le había arrancado los ojos, pero que ella podía ver aún más claro que nunca. «No tengo ojos», decía, «pero veo más que tú, veo todo». Mientras la escuchábamos, la tensión crecía. Su voz se mezclaba con gemidos, ruidos de cadenas, pasos que se acercaban y se alejaban. Luego algo que jamás olvidaré. Una voz profunda y gutural que respondía por detrás de Renata, burlona, cruel, prometiendo tormentos eternos. Los técnicos intentaron detener la reproducción, pero la cinta se resistía, reproduciéndose una y otra vez, incluso cuando el equipo estaba apagado. Nadie quiso escuchar más. Decidimos guardar la cinta en un lugar seguro, pensando que todo era una farsa. Pero las llamadas no paraban. Oyentes reportaban voces extrañas, interferencias, ruidos inquietantes en sus casas cada vez que intentaban apagar la radio en ese segmento. Algunos decían haber visto una figura oscura en sus ventanas, otros juraban haber escuchado la voz de Renata llamándolos. Días después, la emisora sufrió un incendio inexplicable. El estudio principal quedó destruido y con él gran parte de nuestro archivo y equipo. Pero lo más escalofriante fue que entre las cenizas encontraron una sola copia de esa cinta, intacta. El día que recuperamos la cinta para escucharla de nuevo, algo cambió. La voz de Renata ya no estaba sola. Había una tercera voz, susurrando, invocando algo indescriptible, una voz que parecía atravesar la realidad y el tiempo. Esa noche tuve una pesadilla recurrente. Vi a Renata en una habitación oscura, sus ojos vacíos, extendiendo sus manos hacia mí, suplicando ayuda. Pero la criatura detrás de ella apareció, susurrando en un idioma desconocido que prometía atraparme para siempre.
Me desperté gritando, con la cinta todavía en mis manos y con la certeza de que aquella grabación no era solo una historia, era una puerta abierta a algo oscuro que ya había entrado en mi vida para no irse jamás. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta por Renata, solo puedo decir una cosa: hay secretos que nunca debieron grabarse y hay voces que nunca debieron ser escuchadas. ¿Y tú? ¿Te atreverías a escuchar la grabación completa? ¿O prefieres que lo que nunca debió ser oído siga en el silencio? La historia que voy a contar ocurrió en el verano de 1988, en un pequeño pueblo de Tabasco llamado San Jerónimo del Agua Negra, donde la humedad era tan densa que parecía que el aire se podía masticar. Yo tenía 13 años y acababa de llegar al pueblo con mi madre luego de la muerte repentina de mi abuela. Nos habíamos mudado a su antigua casa, una estructura de madera carcomida al borde de un pantano que los vecinos evitaban incluso mencionar. Desde el primer día, el lugar me pareció extraño. No era solo el olor a podredumbre proveniente del pantano o los zancudos gigantes que no nos dejaban dormir. Era algo más, un silencio espeso que caía cada tarde, justo antes del anochecer, como si el tiempo se detuviera por unos segundos. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a desempacar unas cajas en el desván, encontré un cuaderno viejo, con hojas amarillentas y una extraña simbología dibujada a mano. En la portada, escrito con tinta roja, se leía «Ritual para abrir el umbral». Lo tomé como una broma, una de esas rarezas de mi abuela que, según contaban, era curandera y hacía limpias a la gente del pueblo. Pero esa noche tuve el primero de muchos sueños perturbadores. Veía a mi abuela de pie junto al pantano, vestida con una túnica oscura mientras pronunciaba palabras en un idioma que no entendía. Detrás de ella emergía una figura esquelética, con los ojos completamente blancos y una sonrisa que parecía cortar el aire. A la mañana siguiente le conté el sueño a mi madre. Ella palideció. Me confesó que la abuela había sido acusada años atrás de participar en rituales prohibidos por la iglesia local y que una vez se rumoreó que un niño había desaparecido después de haber sido visto por última vez cerca del pantano. Lo más inquietante era que su cuerpo jamás fue encontrado. A partir de ese día empecé a escuchar cosas, voces que venían del agua, susurros justo cuando el sol se ocultaba. Una noche, vencido por la curiosidad y la estupidez de la adolescencia, tomé el cuaderno y decidí repetir el ritual pensando que no pasaría nada. Bajé al pantano justo antes de medianoche, llevando una vela, una navaja oxidada y una muñeca vieja de trapo que había encontrado en el ático. Recité las palabras tal como estaban escritas, incluso las que no sabía pronunciar bien. Apenas terminé el último verso, el ambiente cambió, todo se volvió más denso. Las luciérnagas desaparecieron y el agua empezó a hervir como si estuviera hirviendo. Del centro del pantano emergió una figura. Era humanoide, pero no humano, cubierta de lodo, ramas y con el rostro deformado como si nunca hubiera tenido piel. No caminaba, se deslizaba.
Sus ojos eran los mismos que había visto en mis sueños. Quise correr, pero mis pies estaban clavados al barro. Me habló sin mover la boca. El umbral ha sido abierto. Uno debe quedarse. Y entonces comprendí lo que había hecho. No era un juego, no era un sueño. Había llamado a algo que llevaba generaciones dormido bajo el pantano, algo que exigía un sacrificio. Logré escapar aquella noche, no sé cómo. Solo recuerdo despertar en mi cama, cubierto de lodo hasta el cuello y con el cuaderno completamente calcinado junto a mí. Desde entonces, algo me sigue. Lo siento en los espejos, en el reflejo de los charcos, en el murmullo de las lluvias. Nadie me cree. Mi madre dice que fue un trauma, pero yo sé la verdad, porque cada año, en la misma fecha del ritual, sueño con el pantano y la figura vuelve, más cerca, más real, esperando que regrese. No sé si alguien va a creerme, pero necesito contar esto. Me llamo Matías y en el 2015 me mudé a una pensión antigua en Valparaíso, buscando independencia mientras terminaba la universidad. La casa era de esas construcciones viejas, con pisos de madera que crujían y un pasillo largo que se volvía especialmente oscuro por las noches. El casero, un hombre mayor llamado don Ernesto, me entregó la llave sin muchos rodeos. Me advirtió que no hiciera caso si escuchaba cosas raras. Yo lo tomé como una broma, pero con el tiempo entendí que hablaba en serio. Todo comenzó la tercera noche. Me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Al abrir los ojos, vi una figura parada junto a la puerta. Era delgado, demasiado delgado. Su piel parecía haber sido arrancada, como si fuera pura carne viva. Me quedé paralizado, sintiendo cómo el miedo me oprimía el pecho. Parpadeé y desapareció. Pensé que estaba alucinando, pero al día siguiente vi marcas en el suelo, como si algo húmedo hubiera estado de pie ahí. No quise decirle a nadie. Me convencí de que era estrés. Las noches siguientes se volvió peor. Escuchaba pasos en el pasillo, siempre a la misma hora, 3:13 a.m., un ritmo lento, arrastrado, cada vez más cerca, hasta que una noche esa cosa entró. No caminó, se arrastró. Su rostro era como una máscara de músculos y dientes. No tenía ojos, no tenía piel, solo se quedó ahí mirándome, o al menos eso creí. Me encerré en el baño hasta que amaneció. Desesperado, hablé con don Ernesto. Me confesó que hacía años en esa habitación había vivido un hombre que practicaba rituales oscuros para trascender el cuerpo humano. Una noche lo encontraron muerto. Se había arrancado la piel frente a un espejo, con símbolos tallados en las paredes. Desde entonces, nadie duraba más de una semana en ese cuarto. Yo ya llevaba 6 días. Quise irme, pero algo me lo impedía. Era como si la casa no me dejara. Mis cosas desaparecían, las puertas no abrían, y por las noches ese ser me susurraba, no con palabras, sino con un sonido viscoso, como carne al moverse. La última noche fue la peor. Me desperté sin poder moverme. Sentí como el colchón se hundía a mi lado. La figura estaba ahí, respirando fuerte. Su aliento era caliente y olía a sangre. Con un dedo huesudo comenzó a acariciarme el rostro. Sentí como su uña cortaba mi mejilla. Cuando al fin pude moverme, corrí al pasillo. Pero el pasillo ya no era el mismo. Era interminable. Las paredes pulsaban como si fueran carne, y en cada esquina él aparecía,
1, 2, 3 cuerpos sin piel, todos con mi rostro. Me desmayé. Desperté en el hospital. Dijeron que me encontraron tirado en el pasillo del suelo, con el rostro cubierto de heridas, como si alguien me hubiera intentado arrancar la piel. Nadie vio a nadie entrar. No había huellas, nada. Me fui de la ciudad, pero aún tengo sueños con él. A veces despierto con moretones o con cortes en la piel, como si él no me hubiera dejado escapar del todo, porque el hombre sin piel ahora me quiere a mí sin la mía.